House of the Dragon es una serie muy diferente a Juego de Tronos. Lo estaba pensando viendo el último episodio, ya que carece de parte de la densidad narrativa que tenía su antecesora. Siento que la precuela se ha centrado en el desarrollo de la trama, reforzando la sensación de ejes enfrentados y la visión global. Al olvidarse brevemente de la visión particular, siento que no le están dando suficiente peso textual y subtextual a los diálogos, causando una sensación de completismo en cada escena. Cada corte de escenario a escenario es un check en la trama que sigue moviendo las fichas sobre el tablero de guerra. ¿Y queréis saber algo? Me gusta, pero es un enfoque diferente, porque aquí hay un mayor foco en la escenografía, la dirección de fotografía y desde una perspectiva puramente cinematográfica. Son historias diferentes en contextos diferentes. Hago esta introducción porque mucha gente ha dicho que todos los episodios de Juego de Tronos eran así y no tiene por qué, por eso hablo de lo de la densidad narrativa que es diferente en esta serie. Es por esa razón que considero aventurado y complejo compararla con Juego de Tronos, porque si bien tienen cosas en común, son obras dispares en muchos sentidos. También es lo que me ha dolido un poco en el corazón por Claire Kilner, ya que noto este episodio como una bisagra funcional que conectará los mejores nexos narrativos de la temporada, y creo que a Kilner deberían darle episodios más significativos e impactantes, pero aún así ha vuelto a poner en práctica su magia. Os invito a quedaros y a examinar un episodio que muestra los engranajes de la guerra funcionando a máxima potencia, uniendo las piezas de ambos bandos sobre el tablero. Hoy la danza y la tormenta de espadas entre negros y verdes. Hoy analizo el quinto episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, Regente. Este episodio lo analizaré cronológicamente porque tiene lo que he resaltado antes, una visión global del entramado narrativo muy clara y potente. Cada escena que conecta con la anterior tiene una relación y todo lo sembrado empieza a tener su pequeña cosecha de cara al final. Todo ese planteamiento lo experimentamos también en lo visual, saltamos de escenarios enormes a otro, las fortalezas como los Gemelos, Nido de Águilas, Marca de Eripa, Roca Dragón, Desembarco del Rey, Harrenhal o incluso el hogar ancestral de los Blackwood sintonizan con la intención narrativa de este episodio, figuran como piezas sobre un gran tablero, de las que saltamos, como en turnos, a la espera de la ofensiva. Es por esa forma en el episodio que nos ha recordado más que nunca el formato de Juego de Tronos, no tanto por sus diálogos, es en cambio el aspecto de minitrama, con nuevos personajes, nuevos conflictos y acciones que tienen su consecuencia en el mundo ficticio y ponen a funcionar el engranaje de Poniente. Esto se ve desde la incómoda situación en el valle hasta la trama de Daemon, en la cual toda esta lectura de las acciones y las reacciones está ya de una forma más intensa y tangible. El mapa de Poniente no es solo un grupo de varios castillos que mover en el tablero, son lugares con sus raíces, sus costumbres, sus vidas y estrategias. Casas nobles y orgullosas con cientos de años de historia que no se doblegan ante el primer tío con dragón que se pase por sus tierras. Esa es la complejidad de una guerra a gran escala y el episodio está contado de una forma clara y sólida. Pero empecemos por el comienzo del capítulo. He llamado un montón de veces a Claire Kilner la reina de la sutileza, sobre todo por lo que hizo en el episodio 5 de la primera temporada, un uso magnífico del escenario, la profundidad de campo, los símbolos y la conexión entre planos. En este episodio no necesita enseñar la muerte de Rhaenys para engancharnos o las consecuencias materiales de la batalla, arranca con un plano mucho más significativo y descriptivo. Desde un gran plano general nos acercamos de forma lenta y calmada a Marca de Eripa, el castillo de la casa Velaryon. El sol se pone sobre el lugar y el movimiento de la cámara acentúa aún más el atardecer hasta taparlo del todo. El ocaso se ha mecido sobre la casa Velaryon. La muerte de Rhaenys ha dejado a Corlys completamente asolado y destruido, con pocas opciones y salidas. Toda esta soledad y tristeza la sintetiza Kilner con un plano del paisaje. El compositor, Javadi, también acompaña la imagen con el tema de los Velaryon interpretado con un carácter lamentoso, fúnebre. Este dolor hecho música se mezcla con el plano entero de Corlys acercándose a la silla. Este plano es precioso, pues la simetría del fondo y en el resto de elementos del escenario choca con una forma simétrica, la del trono de Marca de Eripa, al que Corlys trata de aferrarse. Está solo y aún por encima incompleto, irregular como la propia composición. No puede llenar el vacío que ha dejado su mujer con el poder que regenta, y eso lo muestran los dos planos siguientes. Uno que se centra en el anillo de compromiso de Corlys, que ahora se convierte en un tormento, y otro que se acerca a su rostro para expresar en una sola imagen el crudo luto por el que está pasando el Señor de las Mareas. Kilner le otorga un plano de más de 10 segundos para que nos centremos en la expresión del personaje, en el estoico dolor que está soportando. Me encanta porque es una de las directoras que mejor trabaja con actores y a los que más importancia y foco les da con una libertad tremenda. El contraste con el plano de Rhaenyra habla muchísimo, pues Corlys lo veíamos en una angulación normal, prácticamente frontal y equilibrada, mientras a la reina la vemos desde un plano picado, casi mostrándonos cómo se está hundiendo, cómo pierde poder.
Kilker recalca en un plano el aspecto personal y en el otro el político, dos tipos de dolor que dejan a los personajes en posiciones muy difíciles. Rimando con cómo Taylor representaba el dolor y luto de Rhaenyra, Kilner hace lo mismo de una forma igual de elegante. Mientras antes se mostraba el luto, colocando a Rhaenyra en un lado descompensado de la composición, generando asimetría, ahora Kilner encuadra a la reina en el centro de interés, y lo que acaba descompensando la asimetría de la composición es la luz del sol en este atardecer. Es el recuerdo de todo lo que está perdiendo Rhaenyra, del luto al que se está sometiendo constantemente, atormentándole con el ocaso y el rol de viudedad que tiene que interpretar, la noche que se cierne sobre ella y su familia. Me embelesa como Kilner, antes de mostrar la llegada del ejército de la batalla, se sumerge en el pueblo de Desembarco del Rey, en sus problemas, su pobreza, el hambre y la baja calidad de vida que sangra al pueblo. Son un puñado de planos cerrados sobre gestos y situaciones cotidianas, como las naranjas podridas, una buena metáfora de la situación de la capital. Así conectamos con la perspectiva del pueblo, observamos la cabeza del dragón desde la muchedumbre, engrandeciendo el tamaño colosal de la bestia y la brutalidad de esta exposición. El detalle de que hagan una procesión con la cabeza me parece brillante. El principal motivo es que Cole es completamente leal a Aegon y desde que colgaron a los cazarratas, la mano del rey sabe qué es lo que quiere su monarca, un puño de acero que demuestre constantemente lo que les pasa a los traidores. Aquí, Cole, quien probablemente ha elegido desfilar con la cabeza, aun a pesar de lo brutal y contraproducente que pueda ser, ha decidido honrar los deseos de su rey, en la que puede ser una de sus últimas voluntades. Kilner también muestra las reacciones de los ciudadanos, que más allá de clamar violentamente, se muestran perplejos e incluso molestos con esta acción. Sus rostros rozan la incredulidad y sin duda gritan desprecio, un rechazo hacia este acto que falta el respeto a algo que es superior a la religión. Es un desprecio a los dragones, que los humanos siempre habían considerado dioses, criaturas mágicas que están por encima del hombre y que acercan a los Targaryen a las deidades. Es como desfilar con el cuerpo mismo de Dios por la ciudad. Los ciudadanos se llenan de miedo también por temor a cuál puede ser la reacción, ya sea tangible o divina. Es una gran blasfemia que convierte los vítores que esperaban los soldados supervivientes a ese infierno en un silencio sepulcral, el silencio del terror. Los dragones no son inmortales, los dragones no son dioses, Dios ha muerto. Es el colapso de la fe que mantenía al pueblo dominado por los poderosos. La acción entonces pasa de Cole a Hugh, el herrero que hemos visto durante varios episodios, que ahora se plantea ante la enorme cabeza y la desmitifica. Asume la realidad y humaniza al dragón. Y Kilner da a la cabeza sin vida y a Hugh dos planos parecidos, con un movimiento interno, como si ambos se miraran. Este tío es un Targaryen 100%. A mí ese tono de pelo no me engaña. Por cierto, pequeña pausa para apreciar la aparición de la abuela de dragones, que tuvo tremendo cameo en Cáceres durante el rodaje. Guadalupe, tú sí que eres divina y no los dragones. Vamos a pasar a la escena de Aegon que me chifla. Primero hablemos de la música, porque mueve la secuencia en todo momento. En el instante que descubrimos que el carro transporta al rey, ya dentro de la Fortaleza Roja, escuchamos el tema de Aegon. Ese que sonaba durante su coronación, que también articula el tema de los verdes. Ahora ya no suena malicioso y misterioso, sino que cae un carácter trágico y doloroso, como si el propio tema musical sintiera un dolor inmenso. Ese lamento parece mezclarse con el tema de Viserys por momentos, y eso es así porque el inicio del tema de Aegon, antes de mezclarse con el tema de los verdes, es una mutación del de Viserys con un par de diferencias, sobre todo en las escalas. Pero en este tema esas texturas musicales las podemos percibir, y parece que este nuevo tema de Aegon mezcla ecos de los verdes y de Viserys, como un gran lamento y tristeza tanto por su madre como por su padre. La fotografía que acompaña esta fantástica música también es un espectáculo. La Fortaleza Roja luce más apagada que nunca, como aquella noche en la que murió Viserys y toda la luz se apagó. Ahora parece un atardecer, como si nos acercáramos cada vez más a aquella noche cerrada. El futuro de Aegon se precipita a la muerte, y aún así la escena es increíblemente armónica. En un montaje armónico podemos ver esos planos preciosos, compensados y elegantes. Este, por ejemplo, es impresionante. La composición de derecha a izquierda, desplazando a Aegon hacia el abismo, hacia el punto de partida. El comienzo, con las criadas balanceando ese equilibrio en el plano que se ve sumado por la composición plástica y el mosaico de los ventanales. Es increíble cómo Claire Kilner ilustra esta nueva calma o realidad de Aegon en los últimos instantes de su vida,
moribundo, Aegon está experimentando más equilibrio y armonía que en toda su vida. Parece que es el momento en el que ha hallado una paz que no había conocido anteriormente, una que le libra de ser una carga y una esperanza para el reino, que le aleja de cualquier responsabilidad. Es triste pensar que Aegon ha encontrado la paz en un rincón tan oscuro. Kilner conecta el plano que ella misma dirigió en el episodio 2, cuando Aegon y Helaena se encontraban en las escaleras, y ahora lo repite, con la diferencia de que ya es imposible hallar ese cariño, porque es demasiado tarde y Helaena se ha quedado incluso más sola que antes. La simetría durante todo este inicio también atiende a razones emocionales. Se quiere dibujar la escena como una dramática, sí, pero sin caer en lo visceral o lo sobreexpositivo. Kilner no inserta ni un diálogo y hace que la música brille como protagonista. La música explica la escena y la armonía tan perfecta de los planos nos hace fluir a través del dramatismo de la banda sonora. ¿Y qué nos comunica ese dramatismo al llegar a la habitación del rey? Que al fin y al cabo es el rey. The Iron Throne. The Lords instead chose Viserys. Javadi lleva el tema del rey que ya nos había presentado en muchas ocasiones a acordes nunca explorados, convierte un tema glorioso en uno lamentoso, que asume el peso que recae sobre el rey, la presión y tragedia que trae una posición como esta, y empieza a sonar cuando cogen la espada Fuego Oscuro, una que siempre perteneció al rey Targaryen de turno. Como si fuera el tema de despedida del rey, pasamos de este a uno aún más dramático si cabe. Mientras los maestres atienden a Aegon, escuchamos el tema que acompañaba el parto de Aemma, en el cual Viserys tomaba la decisión de sacrificarla por el bebé. Tanto Javadi como Kilner conectan ambas escenas, Javadi recuperando el tema tal cual, y Kilner centrándose en las heridas y el dolor irreparable que sufrirá Aegon, de la misma forma que lo hacía Aemma. Es un dolor cíclico, casi ritual. La escena es dura y gráfica, la directora se centra en las heridas, las quemaduras y los huesos rotos, de forma cruda y sincera, sin adornos, con una sensibilidad bruta. Nada de esto es bonito, y tras recrearnos en el dolor de Aegon, en todo lo que ha sufrido, caemos en las redes de Aemond, uno que es ilustrado de forma simétrica, ante la puerta, como una vez lo fue Alicent, y es desde la perspectiva de la madre que escuchamos sus palabras. Alicent ve lo que ha creado desatándose y deshumanizándose ante sus ojos. Su hijo es un asesino y un ser sin piedad, sin amor. Ese es el mayor terror, la expresión más impactante en el rostro de Alicent. Hay una noticia mucho peor que la posible muerte de tu hijo, y es la posibilidad de que su hermano haya intentado matarlo. Es en lo que Kilner fija el foco cuando desenfoca a Aemond, en este pensamiento de Alicent que ya no ve salvación para su propia familia. Es algo con lo que ella tiene que cargar. En la siguiente escena volvemos a tener una lección de blocking de Claire Kilner. A la directora que más le gusta jugar con los ejes y la iluminación no le podía faltar esta fotografía. En la conversación entre Cole y Alicent podemos fijarnos en dos cosas. Una, que el plano general ilustra la calidez y la frialdad de uno y otro, como habíamos visto en ocasiones anteriores entre Otto y Alicent. Ahora es entre ella y Cole, en un momento en el que ella busca la verdad y consuelo y el otro ya ha asumido su destino. Kilner coloca a ambos personajes en posiciones estáticas y a Cole le da un elemento que lo mueve pasivamente en escena, el limón sobre la espada. Mientras Alicent pregunta, recta y estática, Cole hace lo propio y no responde, mientras subconscientemente limpia su espada en una búsqueda perpetua de limpiar su honor, de purificarse. Esto lo vemos de fondo en escena mientras se cierra en banda Alicent. El movimiento en segundo plano delata su estado mental, mientras que la posición en escena refuerza el pulso entre ambos personajes. Un pulso en el que antes la que se movía proactivamente era Alicent, mientras que ahora tiene un interés casi desganado en saber la verdad. Es brutal como con pequeños contrastes como los macrogestos en el lenguaje corporal nos pueden contar tanto en tan poco, y es algo en lo que Kilner no para de trabajar desde que entró en la serie. De hecho, esa conversación en el episodio 5 en la que Alicent persuadía e interrogaba a Cole es algo que
que al lado de esta escena nos explica la resignación y la negación de la verdad que atormenta ahora a Alicent. Averiguar la verdad solo va a traer más dolor, pero aún así lo intenta, en una dualidad que parte su alma y personalidad a trozos. Toda esta férrea disposición de los personajes en el ámbito escenográfico también está presente en uno de los mejores planos del episodio. Durante el nombramiento de Aemond como sucesor, además de las pugnas narrativas que dejan a Alicent fuera del tablero, tanto por parte de Larys como de Cole, tenemos un plano que define todo el contexto y conflicto de Alicent. Tras apartarla del consejo y rechazarla como regente, Killner encuadra a Alicent en un primer plano que se va cerrando sobre su asiento. El sonido se atenúa y lo escuchamos como un eco en lo profundo, mientras las respiraciones de Alicent se disparan. Killner no solo aísla al personaje en su propio ataque de ansiedad, sino que hace que disocie de la charla porque ya no le pertenece, ya no tiene ninguna influencia, ningún poder. El sistema que la maltrató y sometió toda su vida vuelve a darle la espalda y abandonarla en su momento de máxima necesidad, y la relega a la nada, al punto de origen, a ser una niña subestimada y utilizada por todos. Todo el poder granjeado durante años en la corte, cumpliendo y obedeciendo todos los deberes que se le impusieron, se marchita en segundos. El plano se va cerrando cada vez más, dejando sin aire a una Alicent que parece a punto de estallar. Sus ojos de horror son cada vez más expresivos y parece que internamente esté a punto de gritar. Todos los fantasmas que la han maldecido durante su vida aparecen y empiezan a ahogarla. Son 50 segundos de pura tensión a través de un zoom in, un simple movimiento que nos transporta a la desesperación de Alicent, con una Olivia Cook en una interpretación de escándalo. Esta disociación, este aislamiento, lo vemos también en el consejo de Rhaenyra, cuando sus consejeros la dejan de lado y empiezan a imponer sus pensamientos. Ahí Killner utiliza una fórmula similar, un movimiento de cámara interno que encierra al personaje, pero no desde una angulación frontal, sino una más contrapicada. Rhaenyra no es una pieza del mobiliario, tiene poder, ese que ha tenido intrínseco toda su vida, y ella, en cambio, no se somete ante el encierro, no se deja imponer. Y ella corta de raíz un plano que parecía acercarla, pero el sistema es el sistema, y Rhaenyra obtiene una respuesta parecida a la que recibió Aegon por parte de Alicent en el anterior episodio. What would you have me do, Mother? What would you have me do? Nothing. Es genial cómo se siguen hilando paralelismos entre Alicent y Rhaenyra bregando contra un sistema que busca apartarlas del eje de guerra, y cómo ambas escenas tienen tratamientos muy distintos, aunque el resultado pueda ser el mismo. De la trama de Daemon he de admitir que sigue siendo mi favorita, y es porque en los últimos episodios todo es mucho más onírico y extraño. Uno de los hechos en los que he reparado es en la presencia de Alys Rios, una que siempre está de fondo y no interactúa con nadie en las salas salvo si es Daemon. Este aspecto de bruja invisible le está dando una sensación mayor de poder y control, y todo lo que está ejerciendo sobre Daemon, también a través del propio viento, es increíble. Siento como si Harrenhal fuera una especie de filtro o portal, uno que revela la desgracia. Así, entra el viento que arrastra los lamentos de la tierra, unos gritos que son claramente referentes a lo que ha ordenado hacer Daemon a los Blackwood, una matanza cuyos lamentos contiene el viento, que cuando choca contra Harrenhal revela la verdad. Their waves carried away. Genera un sentido de consecuencia y causalidad que hace ver al mundo ficticio como uno muy vivo, y ahonda en la culpabilidad de Daemon, una que está cargada de contradicciones. El sueño con su madre es una prueba, un Edipo clarísimo en el que Daemon se convierte en la figura de su padre, uno que incluso tiene poder sobre Viserys, y su madre, idealizada y desconocida, le seduce a través de pura persuasión. Como todas las de Claire Killner en este aspecto, está brillantemente dirigida. Se centra en los pequeños impulsos, reforzando la erótica y la intimidad sin ser explícita. Hace elipsis que nos descolocan temporalmente. El momento en el que vemos a Daemon practicando eso a su propia madre define toda esta visión. Daemon se somete a esos vicios, a esos impulsos enfermos de avaricia, envidia y ambición. Esos vicios se representan visualmente a través del sexo, mientras que los verdaderos pecados yacen bajo el texto de la escena. Daemon siente culpabilidad por la muerte de Jaehaerys, pero vuelve a mancharse las manos ordenando a los Blackwood jugar sucio. Siente culpabilidad por haber moldeado a Rhaenyra y convertirla en algo que él ya no quiere, pero se entrega al vicio más autocomplaciente. La inestabilidad de Daemon se acrecenta no solo con estas contradicciones, sino también con las apariciones de Alis, siempre martirizándole, siempre llevándole al extremo de su racionalidad
oscuridad, y mientras tanto, una sombra para los demás. Este detalle de escenografía me parece excelente por parte de la directora. Después de que Alice le advierta sobre el dolor que va a causar, Simon Strong aparece para anunciar a Daemon de que el plan de los Blackwood ha sido un éxito, mientras que Alice desaparece tras él para no volver a aparecer. Es como si se esfumara, como si en el momento que tiene la atención de Daemon fuera corpórea y cuando no, etérea. Esto se refuerza aún más con la mirada perpleja de Simon cuando Daemon la observa marcharse. Es como si intentara ver algo en la nada. Me fascina porque esto le daría ese aspecto a Harrenhal del que hablaba en unos análisis atrás, una forma más parecida al Overlook del Resplandor, un lugar maldito y lleno de almas dispuestas a devorar la tuya. Toda esta degeneración y contradicción de Daemon toma forma cuando los señores de las Tierras de los Ríos se presentan en Harrenhal para hacer sus demandas. La presentación de la escena es genial porque Kilner, alterando la percepción del espacio y con un movimiento circular, retrata el paso del tiempo en el sentido de las agujas del reloj, y poco después es cuando todo estalla y Daemon pierde el control de la discusión, sin dar una respuesta firme o directa. Es totalmente vencido y se queda sin poder decir la última palabra. Literalmente el tiempo está cayendo sobre él y él no puede controlarlo. Su mundo se desfigura y la realidad pasa a ser discontinua, irregular, y cae en que el sistema nunca la aceptará por la persona que es. Literalmente conecta por primera vez con Rhaenyra mientras se deshace en su arrepentimiento, y Kilner lo conecta a Rhaenyra por montaje, como si ambos personajes se observaran en las llamas, buscándose en las tinieblas, para poder prevalecer. Pues como ambos dijeron, están destinados a arder juntos. Es preciosa esta conexión, como si ambos personajes estuvieran perdidos en un mundo que no para de someterles y despreciarles. Daemon ha tenido que sentir ese desafío a su autoridad para poder empatizar por primera vez en mucho tiempo con su mujer. Y ahora pasemos a Aemon, porque lo suyo en este episodio tiene mucha tela. Para empezar, por la escasez de diálogos. Durante el inicio solo habla de la búsqueda de un regente, y luego, cuando asume el cargo, solo 2 frases que ilustran su llegada al poder. Sin resistencia, sin desafíos y con miedo. Miedo absoluto a la tiranía que esconde su falsa contención. La escena de su nombramiento es sensacional. No dice nada mientras los demás discuten. Sabe que todos llegarán a la misma conclusión y disfruta de la caída de Alicent a la nada. Es un sádico, y su mayor momento de poder es también el primero de posible debilidad. Es la escena que le muestra frente al trono. Un pequeño poema visual de Claire Kilner que empieza con una grúa que va descendiendo desde un plano picado a un plano extremadamente contrapicado, como si fuera el movimiento de una corona cayendo sobre la cabeza del próximo rey. Acaba empoderando a Aemond en un cuadro que lo engrandece y lo ilustra como una estatua más de las columnas que adornan la sala del trono. Permanece en el cuadrante central delante de lo que también parece otra columna, en una la incompleta estatua del anterior monarca, y ahora la del que le sucede, una digna de permanecer en el legado de la historia, una que incluso engulle la posible estatua de Aegon, toda su megalomanía en un plano, adornado con un movimiento que remarca todo su arco, el de la susceptibilidad e inocencia que marcó su niñez hasta el del odio y sadismo que define su adultez, uno que lo ve desde arriba, con pena, hasta otro que tiembla en su presencia, que se arrodilla ante su superioridad. Menudo planaco. Además, en una sala que se ve tan oscura como la noche en la que Viserys murió, pero ahora con una tormenta que azota violentamente la oscuridad del lugar. Mientras la noche de la sucesión de Viserys era calmada y triste, esta es opresiva y beligerante. Anuncia la llegada de una tormenta de violencia, de guerra, de espadas. Kilner corta a un general que muestra a Aemond empequeñecido ante el poder oscuro del trono, uno que se extiende como una enfermedad, como un veneno de ambición. Aemond se deja intoxicar y abrazar por la violencia emanente de las espadas que adornan el asiento. Él es una de esas espadas, no teme entregarse a esa oscuridad. La forma del trono parece dibujar una corona gigantesca para Aemond, tan terrorífica como ominosa, una corona de naturaleza brutal. Y el plácido rostro de Aemond se tuerce cuando se encuentra con Helaena, una persona que le arrebata su armonía y poder en escena. Ahora ya no se haya compensado en el centro de interés, sino que es el contraplano de su hermana, la única que sabe la verdad, la única que puede ver dentro del negro corazón del matasangre, alguien que conoce sus vicios, sus debilidades, sus miedos, su arrepentimiento y sus pecados, la Alice Ríos de Desembarco del Rey, y ahora la única que podría llegar a ejercer control sobre Aemond. En su momento de máxima realización consigue desfigurarlo, y su rostro se convierte en perplejidad,
en imprevisibilidad ante el poder de la reina. La pregunta que le hace Helaena la contesta a continuación Aegon, en sus propias carnes, destrozado, quemado, dañado para siempre. Aegon permanece sobre su cama mientras Alicent trata de calmarlo. La música que suena es el tema de los Hightower, de Alicent, en una escala menor, muy triste, y cuando ella se marcha, el tema cambia y reproduce el lamento de Viserys. Aegon se ha convertido en su padre, en una carga para Alicent, inútil, débil y atormentado, para siempre dependiente, y testigo de cómo todo se derrumba. El tema lo ilustra de este modo, mientras Aegon trata de aferrarse a la única persona que ha podido llegar a querer, su madre, pero ella no está presente. Tal y como le ocurrió a Viserys segundos antes de su muerte, el nombre por el que clamaba no podía escucharle. Viserys estaba solo, al igual que Aegon, y ahora que es una herramienta inútil para el poder, se quedará solo por siempre. El resto del episodio sigue poniendo a funcionar los mecanismos de la guerra que se alza en el horizonte. Cada escena es una pieza que mueve el tablero. Daemon con los Blackwood y Bracken, Jace con los Frey, la espía de Rhaenyra, el pueblo desesperado de desembarco del rey. Como mencioné anteriormente, un episodio argumentalmente bisagra que sirve a mitad de temporada como nexo entre la batalla del reposo del Grajo y lo que está por venir. En ese sentido, el episodio es muy eficiente, rematando con la discusión entre Rhaenyra y Jace y la solución de la búsqueda de jinetes. Un plan al que ambos llegan llevándole la contraria a ese sistema que parece ahuyentarlos de tomar sus propias decisiones, de ser determinados. Así, Rhaenyra encuentra un plan que podría ayudarla a ganar esta guerra, una que cada día ha ido inclinándose cuesta arriba, y ahora frente a un enemigo más fiero y amenazante, en el contexto de una tiranía militar, mientras Daemon se sigue envenenando en su expiación. Todo parece rimar, todo parece traer el pasado de vuelta, más como un tormento que como una ayuda, y solo queda seguir mirando hacia adelante, porque eso es lo que clama Killner con esa última mirada de Rhaenyra y con el corte al general. Do you believe he made you heir because of your great wisdom? Esa sabiduría que antes atacaba a Daemon podría ser ahora la única respuesta. La historia, el legado de su dinastía haciéndose enorme e imponente, el poder que ahora Rhaenyra tiene al alcance de su mano. Una esperanza en un horizonte inestable y amenazante, una pieza tambaleante sobre un tablero dispuesto a destruirla. Hasta aquí mi análisis del quinto episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, una transición necesaria y categórica para una trama que sigue cimentando un destino trágico. Claire Killner, ha sido un honor el tiempo que nos has estado acompañando. Precioso es quedarse corto. Si os ha gustado el vídeo, os pediría amablemente que me dejéis un buen like, compartidlo con un amigo y un ser querido al que le guste la serie y, por supuesto, suscribíos si queréis más de este contenido. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.